Ok. Una vez más, bienvenidos a la primera sesión del Seminario de Arte Contemporáneo y el México de los 90s. Esta es la primera sesión, la introducción a este seminario de 2 módulos que estaremos continuando en el 2022 y sobre el cual le daremos como más información al respecto en las siguientes semanas. En un momento voy a presentar a nuestra moderadora y coordinadora del proyecto, Ariadna Ramonetti Lisiaga. Desde el 2005 se desempeña como curadora, editora y gestora independiente. Es candidata a investigadora nacional por parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, doctora en Antropología Social y maestra en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana. Es especialista en epistemologías del sur por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y profesora investigadora de tiempo completo en la Escuela de Arte y Diseño de la Universidad de Monterrey desde el 2018. Entre sus proyectos curatoriales destacan Trolebús, un espacio independiente que operó en la Ciudad de México desde el 2005 al 2009, y The Future is Unwritten, expuesta en la Fundación Esini en el contexto de la edición número 56 de la Bienal de Venecia. Desde el 2016 edita la revista Islario, una autopublicación anual sin fines de lucro que busca divulgar desde el arte, las ciencias sociales y el periodismo de investigación procesos relacionados al despojo de agua, tierra y territorios que sufren diversas comunidades en México. Su investigación actual se centra en la relación entre estética, política y extraactivismo en zonas periurbanas de México. Entonces, sin más, los dejo con Ariadna para dar comienzo a la sesión. No sé si anda por ahí Ariadna. Hola, ¿qué tal? Gracias, Kenia, por la presentación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este seminario de arte contemporáneo y el México de los 90s. Entonces, bueno, pues voy a comentar un poco cómo va a transcurrir la reunión del día de hoy. Y voy a empezar a compartir pantalla. Gracias, Kenia. Bueno, pues nuestro seminario El Arte Contemporáneo en el México de los 90s son 6 sesiones en diálogo con invitados especiales en el contexto de la exposición Materia Estética Disponible de Miguel Calderón. El primer módulo, que es el que estamos empezando el día de hoy, va de noviembre a diciembre. Nuestra primera sesión se llama El arte en la ciudad entre 1968 y 1994. Es una introducción al seminario. En esta ocasión voy a estar impartiendo yo y la doctora Rocío Cárdenas Pacheco. Que nos va a acompañar en los últimos 35-40 minutos de la sesión para abordar otras posibilidades de la historia de lo local en cuanto a cómo fue o cómo pudo haber ocurrido la escena artística en esta región del noreste. La sesión 2, que está programada para el jueves 2 de diciembre, va a tratar sobre las prácticas no objetuales en los años 90. Nos va a acompañar la maestra Solenaro, encargada del archivo Arqueya del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México. En la sesión número 3 nos va a acompañar Eduardo Avaroa con Espacios Alternativos de los 90. Él fue un actor importante en esta época, colaborando y trabajando con el espacio Temístocles 44. Entonces nos va a compartir su experiencia a partir de acompañar a diferentes artistas y él mismo como artista en este proceso en los 90s. El segundo módulo, que lo tenemos programado para enero y febrero, la sesión número 4, se va a tratar sobre la curaduría en los años 90 en México y va a impartir Guillermo Santamarina junto conmigo para el jueves 20 de enero. La sesión número 5 se va a tratar sobre la música y el arte en la ciudad de los 90. Nos va a acompañar el artista Laureana Toledo para el jueves 27 de enero. Y la sesión número 6, que va a ser el cierre del seminario, se va a tratar sobre el arte contemporáneo y la cultura televisiva en los 80s y los 90s, y nos va a acompañar el maestro Aldo Sánchez, director del Museo del Estanquillo en Ciudad de México, y va a ser para el jueves 3 de febrero. Entonces, esos son muy grandes rasgos en qué consiste la programación de este seminario que estoy coordinando. Y pues el objetivo es comprender de manera más profunda la escena artística del México de los 90s, con las y los protagonistas y académicos y académicas que han participado de ella, o bien investigadores
a profundidad sobre las diversas escenas que ocurrieron en las ciudades más importantes en aquella década y aprovechando, por supuesto, la coyuntura en la que se inserta la exposición de Miguel Calderón, Materia Estética Disponible. Ello nos llevará a comprender algunos trabajos al principio de la carrera de Miguel con mayor profundidad y entender también el contexto en el que su trabajo se desarrolló en espacios alternativos al circuito de museos e instituciones oficiales del Estado. El trabajo de Miguel Calderón no responde solamente a las búsquedas, actitudes e inquietudes personales, surge también de un contexto específico que rodeaba a Miguel y a otras y a otros artistas de su generación. Y en ese contexto lo que vamos a tratar de comprender en estas 6 sesiones, con invitados especiales que experimentaron e investigaron también las circunstancias del momento histórico que vamos a tratar aquí. En relación, por supuesto, con el arte de los 90 en México, el cual surge en un contexto social fragmentado y en crisis. Para comprender el desarrollo y el cambio que fueron experimentando las artes visuales en México a partir de 1968, pues es indispensable aproximarnos también a los cambios sociales, políticos y económicos que ocurrieron en el país una vez que concluye un proceso histórico heredero de la Revolución Mexicana y que había privilegiado ciertas formas del arte nacionalista. Y bueno, claros ejemplos de ellos son la Escuela Mexicana de Pintura, el Taller de la Gráfica Popular, las escuelas al aire libre, entre otras. Entre las 6 charlas que vamos a estar teniendo durante estos meses, pues vamos a estar tocando temas como la represión estatal y la masacre de Tlatelolco, previa a la Olimpiada de México 68, la guerra sucia en México durante la década de los 70, la crisis económica de 1982, el terremoto de 1985, también el advenimiento del neoliberalismo en México, el fraude electoral de 1989, la firma del Tratado de Libre Comercio, la crisis política y económica de 1994, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Y por supuesto, pues vamos a estar hablando también de grupos, de individuos, colectivos durante la década de los 70, principios de los 80. Vamos a hablar un poco del arte abstracto y la figuración en México, las prácticas artísticas periurbanas, la contracultura en México también, la exposición llamada Esplendor de 30 siglos, que justo surge en la coyuntura de la firma del Tratado de Libre Comercio, el multiculturalismo a nivel global y local, la escena artística también de Monterrey y de Guadalajara en los años 80 y 90, la internacionalización de ciertos artistas mexicanos, cuáles fueron las causas, los motivos y qué ha pasado también con el coleccionismo en México. Todos estos temas no es que nos vayamos a tocar precisamente en este orden, sino que aleatoriamente vamos a estar hablando de ellos en todas estas sesiones. Y bueno, pues para esta parte introductoria, que voy a tratar de explicar de una manera sucinta y breve, me voy a basar en 3 textos, ¿ok? Voy a hacer paráfrasis constantemente de estos 3 textos. El primero es Los descentramientos del arte contemporáneo, de los espacios alternativos a las nuevas capitales, de José Luis Barrios, para el compendio editado en 2004 por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, llamado Hacia otra historia del arte en México. Otro texto va a ser Otros recuerdos del porvenir, de Patricia Sloan, incluido en el número especial sobre México que la revista española Exit editó en el 2005, a razón de la participación de México como país invitado en la Feria Arco de Madrid en España. Otro texto más va a ser Algunas consideraciones sobre los antecedentes y resultados de la prosperidad del arte contemporáneo en México, del doctor Jorge Reynoso Pollens, para la revista Litoral en el 2011. Estos textos los voy a compartir vía un drive que el Museo Marco nos va a hacer favor de habilitarnos, y bueno, pues para que ustedes puedan tener acceso posteriormente a estos textos, y probablemente nuestros invitados pues van también a compartirnos información que posteriormente ustedes pueden ir revisando en este drive. También pues para hacer un poco el resumen muy breve de hoy, pues me he basado en algunos catálogos de los años 90, en algunas revistas Curare, como un repositorio editorial y un proyecto editorial que fue muy importante a partir de 1991 y que también contribuyó a formar un archivo que nos permitiera a muchas más personas poder acceder a la complejidad y a las diversas causas que rodeaban al arte contemporáneo en los 90. Entonces, bueno, pues me voy a ir un poco para atrás del 68 para no comenzar de manera abrupta con los hechos de este momento. Me voy a ir un poco hacia atrás, inevitablemente, y como siempre comienzan este tipo de sesiones, pues voy a hablar un poco del taller de la gráfica popular y, bueno, pues la influencia que tuvo el taller de José Guadalupe Posada y Manuel Manilla de finales del siglo XIX con toda esta caricatura política
que comenzó a hacerse hacia finales del 19 durante el periodo proceso de Porfirio Díaz, y la dictadura de Porfirio Díaz, vaya, y cómo también estos talleres se disponen para que puedan ser comprendidas una serie también de procesos políticos que estaban ocurriendo en el México pre y post revolucionario y también, por supuesto, durante el proceso de la revolución, ¿no? Voy a ir pasando imágenes, no necesariamente voy a estar haciendo referencia directa a esas imágenes, es simplemente para que acompañen en lo que voy a estar hablando, y en algunos casos sí haré referencia directa, ¿ok? Algunas las voy a pasar un poco rápido, todo ello es para que nos dé tiempo de abarcar toda esta introducción entre unos 35 minutos más o menos, y después poderle ceder la palabra a la doctora Rocío Cárdenas para que complemente con otras perspectivas lo que vamos a estar hablando acá. Entonces, pues bueno, José Guadalupe Posada, con toda esta cuestión de la gráfica que va a ser muy influyente durante principios del siglo XX, especialmente en el trabajo de Leopoldo Méndez ya hacia los años 30 y 40, ¿no? Por supuesto, con todo un imaginario que va a capturar pues cuáles eran las ideas del proceso revolucionario, y por supuesto también dando cuenta desde la gráfica de las profundas conflictos, injusticias y cuestiones de carácter social y político que estaban atravesando al proceso de la Revolución Mexicana. Los paisajes de Francisco Goiti, estos paisajes de Zacatecas, en donde va a dar cuenta también de la violencia en el territorio, en el campo, y por cuestiones agrarias precisamente que va a conllevar la revolución, bueno, pues va a dar cuenta desde la figuración también de lo que estaba ocurriendo en otros lugares descentrados o fuera de la capital del país. Digo, de hecho, la Revolución Mexicana no ocurre en la capital del país, sino en diferentes regiones que van confluyendo en momentos específicos para la toma de diferentes lugares y en diferentes procesos que tienen que ver con la capital, ¿no? Fernando Reyes Pérez también con las escuelas al aire libre, ¿no? Y la importancia de este programa. Digo, ahorita me acerco un poco más hacia las escuelas al aire libre, que es lo que les da origen. Por supuesto, el trabajo de Roberto Montenegro en la década de los 20, que va a ser también muy importante para dar cuenta ya en la posrevolución o en el origen, en el principio de la posrevolución, cuáles fueron los cambios que se van introduciendo a partir de la creación de la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos en la década de los 20, la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México, y cómo también el programa público, político, artístico y educativo de José Vasconcelos va a orientar una práctica discursiva visual en las artes de ese momento, por supuesto con contribuciones como las de Roberto Montenegro. Digo, esta es nada más una imagen de Diego Rivera frente a los murales de la Secretaría de Educación Pública, pintados entre 1923 y 1928. Esta ya es una fotografía posterior al momento que estoy hablando, que es ya el mural de Juan O'Gorman en la Biblioteca Central en 1950 de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Al mismo tiempo, también artistas como Germán Cueto, Carlos Mérida, que ahorita lo veremos un poquito más adelante, van tomando de las influencias que confluyen también con los movimientos de vanguardia en Europa, van tomando otras retóricas también para formular desde lo abstracto otras posibilidades de la representación en este momento, pero por supuesto pues el trabajo de Manuel Rodríguez Lozano también hacia los 20 se va de alguna forma a instaurar también en recursos de lo figurativo, visualidades de lo figurativo, en concordancia también con algunas cuestiones que estaban pasando con las vanguardias en Europa, ¿no? Especialmente también con el cubismo, el fauvismo y otras influencias que venían también llegando directa e indirectamente, ¿no? Por supuesto, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios ya en los años 30, a partir también de una serie de publicaciones, ¿no? El grupo, por supuesto, de los contemporáneos, que es previo desde el ámbito de la literatura, también va a ser muy influyente en el campo del arte, la revista Frente a Frente, que es el órgano central de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, pues también va a sentar un precedente importante, en donde artistas como Pablo Higgins, Javier Guerrero, Emilio Abreu Gómez, Alfredo Salce, Fernando Gamboa, Santos Balmori, Clara Porcet, etcétera, van a configurar un repertorio no solamente visual, sino político, que va a ir acompañando también a los programas emanados de la revolución,
¿sí? Y desde la politización también, y en su confluencia también con otras ideas que provienen de Europa, especialmente el socialismo, el comunismo y la militancia directa que ya ocurrirá más adelante con Diego Rivera, Frida Kahlo, Siqueiros y demás, ¿no? También, por supuesto, el trabajo de María Izquierdo, muy en conexión, a lo mejor con el trabajo de Matisse, sin yo tratando de establecer estas conexiones de manera directa, ¿no? Es simplemente para que veamos la tipología visual de arte, de artes visuales que se estaba produciendo en estos momentos de los años 30, ¿no? Por supuesto, los murales del Palacio Nacional entre el 34 y el 35, parte también del programa pedagógico educativo emanado de las propuestas de Vasconcelos, José Clemente Orozco, ¿no? Que transitará por diversas regiones de México, especialmente el Bajío, y bueno, acompañando también una parte del movimiento revolucionario y cómo irá a partir de diferentes murales que irá emplazando la Escuela Nacional Preparatoria, el ahora actual Colegio de San Ildefonso en el centro de la Ciudad de México. Bueno, pues irá también ilustrando de alguna manera con estas pinturas murales el proceso y el triunfo de alguna forma de la Revolución Mexicana, ¿no? Una de sus obras más importantes es El Hospicio Cabañas, esta pintura del hombre y el fuego en Guadalajara. Y bueno, por supuesto también David Alfaro Siqueiros y sus propuestas a partir del muralismo y cómo también esas propuestas van a tener un peso muy importante durante toda la década de los 30, 40, 50, incluso hasta finales de los 60, ¿no? La figura de Siqueiros va a ser profundamente contradictoria a lo largo del tiempo y también profundamente atacada de alguna manera por otras configuraciones artísticas y otras generaciones que vendrán más adelante, que van a tratar de alguna manera de romper con esta escuela nacionalista, indigenista, emanada directamente de la revolución, que es especialmente la Escuela Mexicana de Pintura. Por supuesto, desde el ámbito de la fotografía, Manuel y Lola Álvarez Bravo estarán también documentando diversos procesos posteriores a la revolución y haciendo también una crítica, por supuesto, al sistema económico desde diversas perspectivas. También, por supuesto, Diego Rivera continuará con su producción de murales durante toda la década de los 30, migrando también a diferentes partes de Estados Unidos, produciendo allá también. Igualmente Siqueiros sale del país en algún momento y bueno, será también bastante influyente para cierta generación de artistas en Nueva York previos al expresionismo abstracto. El trabajo de Frida Kahlo, por supuesto que también será retomado mucho más adelante con la generación que vamos a conocer de artistas neomexicanistas. Ahí luego en las sesiones posteriores entablaremos un diálogo con otras personas para ver qué tan certero es este término del neomexicanismo y qué tanto se adecua a una serie de propuestas que en algunos casos retoman ciertos registros de lo simbólico que emanan del trabajo de Frida Kahlo, de María Izquierdo, pero que también encontrarán en la cultura de lo popular y en la revaloración de la cultura popular, más la influencia, por supuesto, del arte pop norteamericano, otras maneras, otras salidas, otras visualidades, ¿no? Que van a ser también profundas y potentes en la década de los 80s y los 90s, ¿no? El trabajo de Carlos Mérida, que ya les había comentado hace un momento, ¿no? Con otro tipo de tratamiento, más en conexión a lo mejor con las vanguardias también en Rusia y con otras posibilidades de trabajar sin estar en la retórica constante, ¿no? y en la ideología constante que se propuso después de la postrevolución. El trabajo de Rufino Tamayo, que también va a ser de largo aliento, ¿no? Rufino Tamayo va a vivir muchos años, entonces su trabajo va a ser sumamente importante para muchas generaciones en los 70s también, 60s, 70s, y una buena parte de los 80s, hasta que finalmente se funda el Museo Tamayo a principios de esa década. También, por supuesto, esta obra muy conocida, Las Músicas Dormidas, de hacia 1950, es un óleo sobre tela que también nos va a abordar, o el mismo Tamayo va a ir abordando desde distintos lugares otros intereses que ya no van a tener que ver tanto con este programa nacional. Juan O'Gorman, bueno, por supuesto, un artista muy importante, completamente en la figuración también, y bueno, pues creador junto con otro grupo de artistas de la ciudad universitaria,
con este tipo también de autorretratos y estas búsquedas que tenían que ver en cierto sentido con lo arquitectónico, con la idea de profundidad, con rescatar la perspectiva y rescatar también ciertas técnicas procedentes de Europa, especialmente técnicas como el fresco y como la aplicación de mosaicos bizantinos, teselas y demás, ¿no? Por otra parte, Leonora Carrington, por supuesto, Remedios Varo, trabajando migradas ambas de diversos lugares de Europa, a partir también de procesos como la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española en el 36, van llegando, bueno, ese es el caso de Remedios Varo, ¿no? Leonora Carrington, vendrá del norte de Europa y, bueno, pues también abordará diversas temáticas que podrían en algún momento ser un poco metidas a fuerza, ¿no? En la lógica del surrealismo, ¿no? Una de las últimas vanguardias del siglo XX, y el trabajo de Olga Costa, que también se va a volcar un poco sobre la cultura de lo popular y lo cotidiano, ¿no? De los pueblos de México. Igualmente, la importancia de Siqueiros pues va a seguir presente y empieza a surgir, es una obra del 78, pero ya desde finales de los, mediados de los 50, José Luis Cuevas, que va a ser un artista muy importante también, va a empezar a producir desde otros lugares, ¿no? Va a lanzar también varias consignas públicas con otros grupos de artistas para de alguna forma rebelarse ante esta estética estatal manada de ese nacionalismo que ya he estado comentando, ¿no? A partir de un texto que se llama La Cortina de Nopal, que va a tratar él y hacer públicamente su postura respecto a cómo los artistas de su generación deberían de empezar a abordar otras posibilidades del discurso estético y visual, que no estuviera anquilosado, que no estuviera contenido en estas lógicas estatistas, ¿no? Igualmente el trabajo de Fernando García Ponce, esta también es una obra ya de los 80s, pero bueno, van a ser un parteaguas generacional también para introducir el arte abstracto o la tipología visual del arte abstracto, igualmente el trabajo de Günter Gerso, y desde el campo de la fotografía, Nacho López y por supuesto Héctor García, también en paralelo con Manuel y Lola Álvarez Bravo, pues registrando también la cotidianeidad urbana. No hay una gran migración del campo a la ciudad en la época de la posrevolución, especialmente en los años 40 también, en donde la Ciudad de México comienza a hiperurbanizarse, empieza a crecer de tamaño y porque pues es un centro laboral, es un centro económico, y muchas comunidades de otras ciudades, ¿no? Especialmente San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, empiezan a migrar en busca de trabajo también en estas épocas, y bueno, pues estos fotógrafos van a tener la labor de registrar estas posibilidades también y estas entrecruces entre lo rural, entre lo urbano, ¿no? Ya las primeras esculturas monumentales hacia finales de los 50 a manos de Matías Geritz, Jesús Reyes y Luis Barragán, las famosas torres de satélite, que serán los primeros ejemplos de escultura monumental que de alguna manera van a anteceder al trabajo que posteriormente va a hacer Helen Escobedo, ¿no? De curaduría y de gestión de la Ruta de la Amistad, ¿no? Este proyecto escultórico que se pone en marcha también para la inminente Olimpiada de 1968 en México. Manuel Felgueres, por supuesto, con todas sus experimentaciones visuales y técnicas desde el campo de lo abstracto. Por ahí Pedro Coronel también haciendo alusión con esta obra que se llama El llanto de la muerte verde, alusión a otras formas de representación de modelos afrocaribeños, ¿no? La manera también que la vanguardia se vivió en otras regiones de Latinoamérica. Esta obra nos puede remitir un poco al trabajo de Wilfredo Lam en Cuba. Y por supuesto, pues el trabajo de Lilia Carrillo, que también va a ser muy importante en toda esta vertiente de arte abstracto que va a tratar de romper con este arte nacionalista. El trabajo de Vicente Rojo, uno de los quienes migran a partir de 1936 con las guerras, me distraje un poquito, disculpen, con la Guerra Civil Española,
a México, a partir también de la apertura que el gobierno de Lázaro Cárdenas permite con gente pues que estaba huyendo de la guerra. Entonces pues diferentes familias de diferentes regiones de España van a migrar a Ciudad de México. Vicente Rojo no va a ser la excepción, y bueno, pues él va a ser un antecedente muy importante, no solamente para todo el trabajo que tiene que ver con lo abstracto, con la pintura de carácter abstracto, sino también para el diseño gráfico. Va a ser un antecedente importante del diseño gráfico en publicaciones. Y bueno, pues por supuesto la ruta de la amistad que comienza a emplazar a partir de un poco antes de 1968. Es una selección de diferentes esculturas de gran formato a lo largo del periférico, que en este momento es ya una de las avenidas más importantes que van a circundar la ciudad. Y bueno, pues una característica de estas esculturas es que estaban dispuestas, hechas, realizadas en dimensiones también para que fueran vistas en movimiento, ¿no? Entonces, pues Helen Escobedo tiene a su cargo emplazar estas esculturas, no emplazarlas pues, sino comisionarlas a diferentes artistas, a partir también de entrecruces con otros artistas y otras, digamos, países que iban a participar también de la Olimpiada. La Olimpiada del 68, la imagen del lado izquierdo, pues es el logo diseñado por Lance Wyman, a quien se le comisiona no solamente hacer la imagen gráfica del 68 de la Olimpiada, sino también diseñar todos los logotipos, por ejemplo, del metro de la Ciudad de México, que se va a inaugurar también en este momento para la Olimpiada. Todo esto bajo el gobierno de Díaz Ordaz. Díaz Ordaz, un presidente represor, un presidente también con unas características de autoritarismo muy notorias desde el principio de su gobierno, y bueno, pues que va a ser parte y va a mandar, gracias a él ocurre, y a su secretario de Gobernación, Luis Echeverría, que posteriormente va a ser presidente de México también, una vez que Díaz Ordaz concluye su proyecto, su presidencia, y pues ambos serán responsables de la masacre de 1968, del 2 de octubre, en donde, bueno, pues las fuerzas del Estado, el Estado Mayor y otros grupos de seguridad nacional asociados al gobierno en ese momento, reprimirán las diversas protestas estudiantiles que empiezan a surgir precisamente previas a la Olimpiada, por razones específicas que en este momento no voy a abordar, pero que no están necesariamente relacionadas de manera directa con el advenimiento de la Olimpiada. Y entonces el gobierno, por supuesto, para callar estas voces revolucionarias, estas voces de protesta, pues cometerán este crimen de Estado. Y pues para ello también, y inmediatamente posterior a la matanza de Tlatelolco, pues van a surgir una serie también de protestas que durarán bastante tiempo, hasta 1971, y por supuesto toda una motivación por parte del sector artístico en protesta, por supuesto, a esta represión estatal, en donde la gráfica va a tomar de nueva cuenta una importancia y un papel determinante también para develar y hacer públicas estas protestas en contra del gobierno, y para pedir una respuesta, una acción, una resolución inmediata para tratar esta situación con la masacre del 2 de octubre, y que esta no sea también acallada por los medios, ¿no? Entonces, una de las cosas que van a empezar a ocurrir en cuanto a protestas dentro de la ciudad universitaria va a ser la creación del mural efímero de 1968, a partir precisamente de muchos de estos artistas jóvenes de este momento, ¿no? Cuevas por ahí participa, y bueno, otros artistas de esta época van a empezar a gestar diversas ideas, diversas motivaciones también para tratar de no solamente resistir a los embates del Estado, sino a visibilizar desde el campo artístico y hacer una crítica directamente al gobierno todas estas injusticias que están ocurriendo en México al margen y dentro también del proceso de esta Olimpiada, ¿no? Y que, bueno, pues por supuesto el gobierno no quería que esto se volviera público, ¿no? Y que se volviera una noticia internacional. Entonces, bueno, pues parte de acallar las voces, no solamente de la población en general, de los estudiantes, sino también de
diversos sectores del campo artístico. El año siguiente, en 1969, surgirá el Salón Independiente como una propuesta emanada también de otras configuraciones artísticas que poco a poco van juntándose, van reuniéndose al calor también de la emergencia social, de la emergencia política y de la protesta pública, ¿no? El Salón Independiente será una muestra en el Centro Cultural Isidro Fabela, que se emplazará con motivo, por una parte, de protestar genuinamente contra la represión del Estado, pero también para pensar en conjunto con otros grupos artísticos, que ahorita les voy a mencionar, cómo pudieron haber ocurrido otras maneras de pensar a las artes, ¿no? Por supuesto, también las artes dramáticas, el teatro, la danza, figuras importantes también como la de Jodorowsky y otros artistas que estaban, Juan José Gurrola, por supuesto, desde el cine también y desde el teatro, van a comenzar a orquestar una visualidad diferente, ¿no? Van a empezar a producir obras cinematográficas, obras dramáticas, que van a estar en conjunto con el pensamiento y con las ideas de muchas personas, muchos artistas, que van a empezar poco a poco, hacia la década, mediados de la década de los 70, a configurarse ya como grupos. Digo, por otra parte, el sector de artistas más allegados a esta vertiente de arte abstracto, de pintura abstracta, que surge con también la llamada ruptura, ¿no? Un término que también está en tela de juicio, pensarlo como realmente una ruptura con el canon anterior, y que son más bien términos que se van originando a partir de la escena crítica del arte también, ¿no? La crítica de arte va a empezar a adquirir también mucha fuerza a partir de otras voces, ¿no? Especialmente la voz de Raquel Tibol durante toda esta época, pero también el término ruptura va a surgir a partir de una exposición que se hace de estos artistas visuales que tendían más a una vertiente abstracta y que no necesariamente esa vertiente abstracta, si bien buscaba oponerse a un canon, no necesariamente enarbolaba una postura política respecto a los sucesos emanados de 1968. Realmente quienes van a tomar una postura de protesta y de inconformidad a partir de su producción artística serán realmente los grupos de los años 70, entre ellos el colectivo, el grupo de fotógrafos independientes, el no grupo, Peyote y la compañía, Proceso Pentágono, Suma, Taller de Arte y Comunicación, Otaco de la Perra Brava, Taller de Arte e Ideología o el TAI, Taller de Investigación Plástica, TIP, Tepito Arte Acá, entre otros. Todos ellos van a ser grupos de la década de los 70 hacia los 80, principios de los 80, van a tener distintos orígenes, van a tener diferentes propuestas y formas de trabajo. Algunos se van a crear dentro del medio universitario y dentro de ciertos círculos académicos, otros más dentro de las escuelas de arte, como la Escuela Nacional de Artes Plásticas y también lo que eventualmente va a ser la FAD, la facultad ahora llamada Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, la Esmeralda, etcétera, ¿no? Y también a partir de experiencias artísticas independientes, van a usar de todos los medios expresivos y van a empezar a introducir una innovación en cuanto a materiales y técnicas. Se van a salir de alguna forma del caballete, van a empezar a intervenir el espacio público, especialmente el espacio urbano, obviamente de la ciudad, especialmente la Ciudad de México, y van a empezar también a innovar con materiales y con técnicas diversas y con otros dispositivos que antes estaban más bien adecuados a otro tipo de producción más bien de carácter literario y de carácter también relacionado con la protesta pública, como por ejemplo el mimeógrafo, las fotocopias y otra serie de implementos que van a empezar a utilizarse como soportes, ¿no? Es un intento de trasladar el arte de los espacios formales, un poco también sacar el arte de las instituciones, de las pocas instituciones, digo, ya para este entonces se había fundado el Museo de Arte Moderno, por supuesto había una escena incipiente de galerías, desde la fundación de la Galería de Arte Moderno, por ahí estaba ya en ciernes la Galería Ponce, la Galería Pecanin ya existía, la Galería de Arte Mexicano, por supuesto, ¿no? Pero pues también en un intento por politizar la práctica artística y también por contradecir es la lógica de mercado basada, por supuesto, en el sistema capitalista, muchos de estos artistas van a buscar
salir a las calles, ¿no? O eso es también parte de la historia que circunda a los grupos, ¿no? Por supuesto, la intención de salir a la calle era clara, pero y también de desprenderse o salirse un poco del circuito tradicional incipiente de galerías, pero también utilizar la ciudad como soporte, ¿no? O sea, al menos se van a crear 15 grupos, algunos de los que les mencioné están acá, y estos van a empezar a cuestionar la función del arte y su relación también con el público, con los espectadores, ¿no? La función social del arte, si es que este tiene alguna, va a empezar a pensarse también de manera colectiva y no solamente en el hacer, sino en el reunirse para pensar. Los diferentes seminarios que Juan Hacha y Alberto Híjar, dos pensadores importantes de este momento, van a empezar a reunir en diferentes lugares también para descentralizar la discusión. Se van a empezar también a reunir algunos de ellos, por ejemplo, en el estado de Morelos, cercanos a la ciudad de Cuernavaca, en donde se van a impartir una serie también de seminarios para pensar diferentes textos y diferentes posibilidades, también desde el pensamiento y desde las ideas marxistas, cómo poder pensar al arte desde también como un aparato de subjetivación política, que puede ir acompañando o en compañía de diferentes movimientos sociales. Por supuesto, esta es la época también que le vamos a conocer como la Guerra Sucia, la realmente época de represión estatal dura del parte del gobierno de Luis Echeverría contra no solamente diversos grupos que pudieron haberse estado conformando en este momento, ¿no? Especialmente Alberto Híjar va a ser víctima de esta represión por parte del Estado, pero por supuesto también esta política estatal represiva va a buscar atacar a las diferentes guerrillas que estaban surgiendo en el sureste del país en este momento, ¿no? Entonces, pues es un momento álgido, es un momento de crisis, en donde va a haber, por supuesto, un interés más por un arte más social y participativo que propiamente por un arte decorativo, de carácter más decorativo, apolítico, como a lo mejor pudo haber sido parte de la vertiente de los artistas abstractos, ¿no? Y va a haber una reorientación de la práctica artística hacia modos de producción y difusión alternativos a los de los espacios oficiales. Esta es una imagen de Proceso Pentágono, que es una recreación de un cuarto de tortura en este periodo de la época de la Guerra Sucia, en donde pues deliberadamente muchos ciudadanos fueron perseguidos, y ciudadanos que se oponían a los gobiernos priistas de Echeverría y de Díaz Ordaz, o que se habían opuesto al gobierno de Díaz Ordaz, pues eran deliberadamente perseguidos. Entonces esta es una recreación a manera de instalación de uno de estos cuartos de tortura, y bueno, pues esto es por supuesto el cuerpo, la simulación del cuerpo de una persona torturada. El grupo Suma, por ejemplo, hará este tipo de intervenciones en diversos órganos de información, de aparatos de difusión mediática estatal, y bueno, pues hará este tipo de intervenciones en estos periódicos que serán después repartidos, pegados, situados en diferentes puntos de la ciudad. Y bueno, pues Tepito Arte acá, que será otro de los grupos también importantes en este momento y que va a buscar utilizar los muros de este barrio popular tan conocido en el centro de la Ciudad de México para hablar también de cuestiones identitarias del propio barrio, y no necesariamente para resistir políticamente o directamente a estas cuestiones políticas de las que estaba hablando hace un momento, ¿no? Por otra parte, otra vertiente de artistas más cercanas al trabajo que había hecho Helen Escobedo con la Ruta de la Amistad, pues al trabajo de Matías Geritz, de Sebastián, de Manuel Felgueres, Gersúa, Federico Silva, quienes emplazarán el espacio escultórico en Ciudad Universitaria. Pues esta intervención a gran escala, esta escultura monumental que será construida entre el 78 y el 79, también nos permitirá pensar otras lógicas de lo visual, de lo escultórico a gran escala. El trabajo, por supuesto, también de Sebastián, desde también de lo escultórico. Una cosa bueno, que hay que comentar también es que no todos estos grupos tenían una vertiente deliberadamente política o tan obviamente política, ¿no? De hecho, Sebastián participó en un par de estos grupos, y bueno, en donde las inquietudes tenían que ver más con la espacialidad y con lo arquitectónico, ¿no? Por supuesto, el trabajo de diversas fotógrafas, especialmente Graciela Iturbide, Mariana Jampolsky,
va a ser importante en este momento, y el trabajo también de Francisco Toledo hacia los años 70 desde otro espacio descentrado que va a ser Oaxaca, y que pues, por supuesto generará toda una escuela también de pintores y de artistas que van a tratar de vincular con otros registros más de lo simbólico y de lo poético, que propiamente de la subjetivación política, como estaba ocurriendo con los grupos, ¿no? Aquí una escultura también de Francisco Toledo. Y hacia los años 80, el advenimiento también, la Galería Pecanin se había fundado en 1964, pero bueno, el advenimiento de la Galería OMR, las siglas significan Ortiz Monasterio Riestra, que será la pareja que montará esta galería a principios de los años 80, y que también va a ser importante para la visibilidad de trabajos, ¿no? Y de diferentes perspectivas, especialmente trabajos como el de Toledo, como el de Graciela Iturbide en un principio. ¿Qué pasa? ¿Qué empieza a pasar a partir de los 80, ¿no? Muchos de los grupos comienzan a disolverse. Muchos de los grupos tendrán entre sus huestes, digámoslo así, personas o personajes que van a tener un protagonismo, una incidencia mucho más amplia al interior de estos propios grupos, ¿no? Esta noción de no protagonismo y de no autoría, que de alguna manera va a configurar mucho del pensamiento de los grupos, pues poco a poco se va disolviendo también. Algunos de los artistas se van de México, ¿no? El caso de Felipe Ehrenberg, Marta León, y empiezan a fundar proyectos editoriales, ¿no? Ulises Carrión también sale del país. Y bueno, otros artistas empiezan también de alguna manera a tratar de trabajar desde la subjetividad, ya no necesariamente con estos registros de lo político que surgen a partir de la emergencia de los años 60 y 70, finales de los 60, principios de los 70, y será una época también, el principio de los 80, por supuesto, de una de las primeras debacles económicas que a lo mejor todavía no hemos conseguido superar, que es la crisis de 1982, una crisis económica petrolera también, en el cambio de gobierno entre Luis Echeverría y López Portillo. Luis Echeverría había dejado una gran deuda pública al Estado, entonces, por otra parte, también diferentes gestiones y diferente exceso de gasto público por parte de López Portillo, pues va a provocar un caos en la economía, y bueno, pues se empezarán a construir diversas obras también de infraestructura, y no por ello diferentes obras públicas que tienen que ver con la incidencia y con la participación de la iniciativa privada en instituciones artísticas, ¿no? Cuando hay que reactivar la economía, también a nivel nacional, el arte también funciona para ello. Entonces, se empezarán a crear a partir de 1977 diferentes museos por parte de iniciativas público-privadas para empezar también a coleccionar obras más allá de cómo lo pudieron haber hecho los canales estatales como el Instituto Nacional de Bellas Artes, que por supuesto ya para este momento existía en forma, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Entonces surge el Museo de Monterrey en 1977, pocos años después surge el Museo Rufino Tamayo en Ciudad de México, en coordinación con lo que eventualmente va a ser la Fundación Televisa, y bueno, pues mancuerna que se rompe relativamente pronto, y este museo lo acaba absorbiendo ¿cómo se llama? El Estado, la creación del Centro Cultural Arte Contemporáneo, por supuesto la creación del Museo Marco en 1991, ¿no? Entonces hay un cambio también en las lógicas de representación, hay una intención por abordar la cultura desde lo popular, también por supuesto la presencia de otros colectivos, ¿no? La presencia de Adolfo Patiño, de Peyote y la compañía, y después eventualmente de la agencia, que será otro espacio, otra configuración de artistas que van a empezar a revalorar o a traer ciertas visualidades emanadas también de aquella Escuela Mexicana de Pintura, pero también del arte pop norteamericano. Será el caso de Enrique Guzmán. La presencia de José Luis Cuevas seguirá siendo constante. El caso de Alberto Gironella, que también será un artista de los 70s, 80s, que va a trabajar también desde otras visualidades, también desde el ready-made, ahí Duchampiano, un poco con ello. Y
Por supuesto, otra de las crisis que ocurre, muy importante para entender lo que va a empezar a pasar en la década de los 80s y 90s, es el sismo de 1985, el terremoto de 1985. Y bueno, esto lo de la izquierda es una foto de Enrique Metinides, y cómo de nueva cuenta comenzamos, o no es que haya terminado un proceso de crisis, ¿no? Sino que se reactiva una crisis distinta, que es una crisis que tiene que ver con cuestiones muy de carácter urbano, no solamente por lo que se derrumba, por los edificios que se caen, sino para poder solucionar cuestiones asociadas con la vivienda, ¿no? Cómo empiezan a surgir otra vez, de nueva cuenta, organizaciones de carácter popular que van a tratar de resolver, por una parte, la emergencia del sismo y actuar para poder sobrepasar la crisis, y al mismo tiempo son grupos que van a tratar de unir las demandas ciudadanas ante esta crisis en relación con la posibilidad de vivienda en ciertas partes de la ciudad, la restauración también de ciertas zonas, y cómo esta crisis y los artistas que les toca vivir esta crisis y de alguna manera servir incluso en los cuerpos de rescate, van a empezar también a cambiar su óptica y van a empezar a abordar otras lógicas de representación que más adelante se van a desarrollar hacia la década de los 90. Voy a tratar de concluir ya rápido para entrar directamente a lo que nos va a platicar hoy Rocío. Por supuesto, el trabajo de Julio Galán, muy importante y reconocido acá en el noreste, con esta obra que se llama Me quiero morir, de 1985. Santiago Rebolledo, un artista también emanado de los grupos con este tipo de pequeñas esculturas, instalaciones, con técnicas mixtas, ¿no? Mario Rangel, también otro artista que empezará a recuperar ciertos registros de la cultura de lo popular. Sergio Hernández desde Oaxaca, Adolfo Riestra en 1989, con esta tipología de escultura muy emanada de la escultura de la Escuela Mexicana, y Javier de la Garza, ¿no? También otro caso interesante. Ya de todos estos artistas se les empieza a tratar desde la vertiente de lo neomexicano, también a partir de ciertas filias por ahí por parte de sectores que tienen que ver con la crítica de arte y con la dirección de diversos museos e instituciones, como el caso de Teresa del Conde, Raquel Tibol, para la crítica artística y la dirección de diferentes espacios, el trabajo de Manuel Marín ya hacia la década de los 90, Javier Marín, por supuesto, también un artista ya muy reconocido también hacia finales de la década de los 90, el trabajo de Germán Venegas con este tipo de intervenciones de carácter escultórico, figurativas, y la fundación de la revista Curare en 1991. Por otra parte, hay todo un sector de personas que no necesariamente vienen de las artes plásticas o de las artes visuales, sino a lo mejor también desde el campo de la filosofía, desde la historia, y formados la mayoría de ellos en la Universidad Nacional Autónoma de México, a partir también de la figura de Olivier de Broas, que es un historiador, un teórico que llega hacia la década de los 60 a México, y que poco a poco va a su alrededor a empezar a reunir a varias personas interesadas en reflexionar a las artes, ya no desde estas cuestiones que tenían que ver con lo estatal o necesariamente con lo político, desde la subjetivación, por supuesto, sino desde otros recursos que también se van a valer de la labor historiográfica para tratar de establecer conexiones con las producciones que se empiezan a surgir a partir de la década de los 90, la fundación del Exteresa Arte Actual Mexicano, que es un espacio dedicado al performance y a las artes, al arte acción, las artes del cuerpo, y a la par de todo esto también surgiendo la firma del Tratado de Libre Comercio a partir de la lógica neoliberal del gobierno de Carlos Salinas, que gana las elecciones en 1989, una elección muy controvertida también, y bueno, cómo se pone el arte en marcha también para dar cuenta de esta exposición que se llama Esplendor de 30 siglos, se va a presentar en el Museo MoMA de Nueva York, se va a después traer una parte de esta exposición al Museo Marco, y bueno, el arte de alguna forma y la cultura o el pasado cultural mexicano y nacionalista se va a poner a disposición también para la firma del tratado, es decir, se va a utilizar a las artes para servir como una especie de telón de fondo para la firma del tratado entre estos tres países. Por otra parte, otros artistas
un poco más jóvenes a lo mejor de quienes estaban haciendo Curare, o más o menos en la misma generación, se van a empezar a reunir también en torno a otra figura importante que va a ser la figura de Gabriel Orozco, en una cosa que se llama el Taller de los Viernes, que son básicamente reuniones de artistas jóvenes. Gabriel Orozco había estudiado en la ENAP, se va a estudiar fuera de México lo que sería su maestría, regresa y empieza a reunirse con esta generación de artistas, ¿no? Damián Ortega, Abraham Cruz Villegas, Jerónimo López o Doctor Lacra, ¿no? Y entre todos empiezan a juntarse para producir, discutir, escribir juntos, pues otras posibilidades, ¿no? Ya para el 93, Gabriel Orozco ya es un artista reconocido en el exterior. Aquí algunas de sus obras. Y también al mismo tiempo surge otro espacio de reunión, otro grupo de artistas llamado Temístocles 44, en donde también parte de los artistas del Taller de los Viernes se reunirán para conversar y hacer diversas intervenciones escultóricas y diferentes posibilidades en esta casa que iba a ser derruida. En Temístocles 44 está en la calle Temístocles, en la colonia Polanco, en la Ciudad de México, y aquí Sofía Taboas, Eduardo Avaroa, el mismo Abraham Cruz Villegas, que participaba del Taller de los Viernes, pues van a empezar a reunirse también para escribir, para pensar una lógica diferente desde las artes, y también todos estos espacios, todos estos, tanto el Taller de los Viernes, por ejemplo, la panadería que va a surgir un poco más adelante que Temístocles, todos estos espacios buscan o surgen para pensarse como una alternativa al circuito tradicional tanto de galerías, ¿no? En donde esta vertiente del neomexicanista está siendo ya coleccionada, ¿no? Empezada a coleccionar por diferentes corporaciones, por una parte, y por diferentes personas con poder adquisitivo en México, además durante un momento de crisis, pero empezarán a decantarse o a tener una predilección por estos artistas que ya les estuve mostrando hace un momento y que podríamos entender como esta vertiente neomexicanista. Y la generación de atrás, o la generación de artistas, perdón, de adelante, de artistas muchísimo más jóvenes, pues no encontraban, por una parte, una conexión, ni creo que la necesitaran encontrar con estas visualidades del neomexicanismo, no les interesaba por otra parte tampoco, y tampoco estaban teniendo cabida en las instituciones formales del arte, tampoco les estaban dando cabida para exponer o exhibir en museos. Entonces ellos empezaron a autogestionar sus propias exposiciones, sus propios procesos, sus propias exhibiciones, en espacios que iban encontrando, que les iban prestando o que eran incluso del ámbito familiar de algunos de ellos, como el caso de la panadería, perteneciente a la familia de Yoshua Ocon, quienes le prestan este inmueble para llevar a cabo una serie de procesos, proyectos de carácter un poco informal, reuniones, y también eventualmente se va a convertir en un espacio programa de residencias, ¿no? El trabajo de Diego Toledo también hacia los 90. Va a haber otras instituciones como el Museo de Arte Carrillo Gil, que poco a poco se va a ir decantando hacia el arte contemporáneo. También, por supuesto, ya mencioné el Exteresa, y también una exposición importante que ocurre en estas épocas se llama A propósito de Joseph Beuys, que la va a llevar a cabo Guillermo Santamarina, si no me equivoco, en el año del 89, para, a partir del trabajo de Beuys, que además acababa de morir, cómo pensar juntos y juntas otras posibilidades de exhibición y otras posibilidades de gestión de la cultura y del arte. Entonces, él lleva a cabo esta exposición en el Desierto de los Leones, que es un exconvento, monasterio, un poco enclaustrado en una zona boscosa hacia Toluca, cerca de la Ciudad de México. Y bueno, pues a partir de esa exposición llamada A propósito, ahí por ejemplo convoca a Manuel Rocha Iturbide, Gabriel Orozco, Manuel Rocha también, que será un artista importante, es un artista sonoro importante, que empezará a trabajar durante la década de los 90. Van desde diversos frentes, ¿no? Un poco lo que estoy tratando de decir aquí para cerrar, van desde diversos frentes y desde diversas posibilidades de reunirse, acotando y produciendo, trabajando en conjunto y desde lo individual, desde una completa diferente interés e intenciones que podemos pensarlas como parte de
las artes neoconceptuales, postconceptuales, perdón, ¿no? Emanadas también de lo que estaba surgiendo en otros países, ¿no? Tengo que decir que todos estos artistas que mencioné, en algún momento u otro de la década de los 90 hacia los 2000 tuvieron la oportunidad de salir del país a tanto a educarse como a trabajar, ¿no? Entonces, y no es que los artistas anteriores no hubieran salido, por supuesto que también salían en algunos casos, ¿no? Pero estas influencias del salir, ¿no? Estos contactos también con, con otras propuestas que estaban surgiendo en Los Ángeles, con el arte chicano, van a empezar a alimentar una escena muy diversa a esta historia de alguna manera como lineal que habíamos estado viendo, de idas y vueltas entre la abstracción y los nacionalismos, ¿no? Entonces estos artistas, ¿no? Generación también de Diego Toledo, Mónica Castillo, Yolanda Gutiérrez, ¿no? Van a empezar a proponer otras maneras de entender también ciertas obras, ciertas propuestas personales que tenían que ver con cuestiones con la identidad, por ejemplo, con el género también. Y habrá otra línea de artistas muy figurativos, ¿no? Como el caso de Arturo Rivera, otros más bien abstractos, como el caso de Francisco Castro Leñero, los Castro Leñero, ¿no? Que son 4 hermanos, Alberto Castro Leñero, que sí van a haber, para este momento, ya haber tenido cabida en las instituciones oficiales, ¿no? Especialmente los Castro Leñeros serán predilectos de Teresa del Conde, que ya en este momento es directora del Museo de Arte Moderno. Entonces, pues lo que se veía como escena artística en la superficie de las instituciones, tanto públicas como privadas, pues no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en estos otros espacios alternativos o en estas otras reuniones de artistas que buscaban encontrar lugares alternos a las instituciones del Estado y a las instituciones privadas. La fotografía de gran formato de Gerardo Suter en esta época también va a ser profundamente importante. El trabajo de Marta Pacheco, ¿no? También como una influencia para Teresa Margolles y para lo que después va a estar haciendo Semefo también hacia los 2000. También va a ser bien importante, ella también desde Guadalajara, la pintura de Yisai Husitman, ¿no? Los performances de César Martínez, ¿no? Con todas las cuestiones de identidad, con cuestiones de género, también hay imbuidas implícitas, ¿no? El trabajo de Semefo con estos estratos de lo político a partir también de la medicina forense. Otro tipo de escultura también a manera de instalación de Kyoto Otas en los 90 y artistas que habían estado en los grupos, como el caso de Gabriel Macotela, y como el caso de Carlos Aguirre, bueno, ya teniendo también una carrera como artistas independientes, ¿no? Otros artistas como Boris Viskin, Marcos Curtis, ¿no? Que será también un artista del performance que le dará el nombre al Exterés arte actual, y de pronto también la entrada de artistas como Francis Alice, como Melanie Smith, como Tomás Glassford, ¿no? A vivir al centro de la Ciudad de México. De hecho, el taller de Francis Alice estaba precisamente enfrente del Exteresa, este espacio dedicado ya completamente al performance, al menos en esta época. Y bueno, también cómo empezarán a trabajar con diversas posibilidades del urbano y de la ciudad, ¿no? El trabajo de Teresa Margolles también ya hacia los 2000, que va a ser profundamente importante, y el trabajo de Rafael Lozano Gemer hacia ya el siglo XXI, artista que, bueno, pues quienes son de Monterrey conocen bastante bien porque hubo una exposición que tuvo bastante tiempo, el trabajo de Daniela Rosell, por supuesto también el trabajo de Miguel Calderón. Miguel Calderón es uno de los artistas que va a fundar este proyecto conocido, este grupo de artistas espacio conocido como La Panadería. Y bueno, pues fue brevemente una antecedente muy corriendo, ¿no? Sin profundizar en muchas aristas, porque bueno, creo que va a tocar profundizar en muchas más de las cuestiones que yo hoy abordé de manera muy breve, muy rápida y muy informal incluso, ¿no? Y de manera imprecisa, pero con la intención lo hice de esta manera para que entonces podamos ya abordar esas fisuras, ¿no? Esos quiebres también, esas cosas que estaban ocurriendo al interior de estos espacios, estas posibilidades gestadas desde la independencia y desde la alternancia. Vamos a hablar ya de eso mucho más a profundidad con quienes continuarán en estas sesiones. Quiero darle la palabra
a la doctora Rocío Cárdenas, quien nos va a permitir abordar otras posibilidades. Digo mucho la palabra posibilidad, ¿verdad? Lo voy a anotar para ya no hacerlo tanto. De la historia de lo local en esta región del noreste. Y bueno, se las quiero presentar. Ella es curadora crítica de arte y académica, es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, ganadora de la Medalla al Mérito Universitario de su generación 2013-2016. Sus áreas de investigación son el archivo, la memoria, las prácticas artísticas y la política. Obtuvo su grado defendiendo la tesis Prácticas Artísticas y Construcción de Archivos a través de las obras de Juan Alberto Pérez Ponce, Juan Caballero y Juan José González, desde el contexto social y político de la sexualidad en diferencia en Monterrey y durante las décadas 80 y 90. Desde el mes de enero del 2020 funge como coordinadora académica y de investigación del CEIDA, Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A lo largo de más de 20 años de trayectoria, ha colaborado para diferentes medios, entre los que destacan Artnexus, Artishock, Metafile, Velocidad Crítica, Armas y Letras Libres. Es autora del libro El arte contemporáneo revisitado en Monterrey. Los mensajes del presente y del pasado llegan demasiado tarde, en el año 2011 con Arte. En su perfil de curadora cuenta con más de 50 exposiciones colectivas y 12 muestras individuales de diferentes curadores, artistas mexicanos y latinoamericanos. Adelante, Rocío, si gustas. Hola, primero que nada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a la doctora Ariadna, pues al Servicios Educativos de Marco, a toda la gente que hace posible este diálogo. Y bueno, pues voy a empezar por compartir algunas cosas que tengo por acá. Permítanme, estoy en el Google Chrome. A ver, ustedes me dicen si se ve. ¿Se alcanza a ver la presentación? Sí, ya se ve, Rocío. Perfecto. Pues bueno, yo voy a hacerme algunas preguntas, más que ser muy abarcativa, quiero ser como, bueno, compartir con ustedes algunos de los asuntos que a mí me parece clave en torno a la lectura de las prácticas artísticas que van encaminadas hacia el arte contemporáneo. A diferencia, bueno, en este caso, sobre todo desde una pregunta por la microhistoria, ¿no? O sea, una microhistoria que está desfasada y que también tiene en muchos sentidos lazos con lo político y específicamente con lo empresarial, además de tener muchísimos vínculos con lo que va a ser la construcción de una ciudad en la década de los 90, o más bien la transformación de una ciudad que va a pasar de una memoria obrera, de una memoria precisamente ligada a estos formatos de la crisis del modelo de importaciones, hacia una década de los 90, neoliberal, con una pretensión de internacionalidad, etcétera, o internacionalismos, perdón. Muy bien, entonces inicio con esta cita de Carl Ginsburg. A través de la historia cultural aprendemos de los antepasados, corrientes o extraños, y aprendemos acerca de nosotros mismos. Somos seres rutinarios, pero somos también comparables, agentes de un mundo que no concebimos y no controlamos. Seres cuyos actos tienen significado para nosotros y para quienes nos observan o nos estudian tiempo después. Creo que uno de los temas claves en torno a la, digamos, historiografía de esta, pues digamos, de las prácticas artísticas en la ciudad de Monterrey es justamente que la pregunta por cuál es la vida intelectual, cómo se ha formado esta característica cultural o estos agentes culturales, obedecen justamente a, digamos, un momento muy particular en la década de los 90, en la cual me voy a concentrar, precisamente porque la doctora Ariadna pues ya nos dio pues bastantes antecedentes en torno a lo que estaba pasando en la Ciudad de México, que ustedes saben que la Ciudad de México tiene siempre esta doble lectura, ¿no? O sea, es la Ciudad de México, es la capital, bueno, anteriormente era el Distrito Federal, pero también es la lectura que se le da a las prácticas artísticas que se realizan desde ahí en torno a diferentes fenómenos. Bueno, estas imágenes que tengo aquí pues son precisamente como algunos aspectos a considerar en esta serie de preguntas. Esta imagen es justamente una imagen pues de archivo de principios del siglo XX sobre, pues digamos, el pasado industrial de esta ciudad, de la capital, de la Sultana del Norte,
de la capital del estado de Nuevo León, ¿no? Pues ahora sí que como dicen antes era puro monte, ¿verdad? Somos una ciudad que ha tenido un crecimiento extraordinario en 150 años y que digamos que en los 90 llega justamente a su tercera generación, a los nietos, bueno, a los hijos mayores y a los nietos de los industriales fundadores de esta mítica construcción de ciudad o cosmópolis. Bueno, aquí tenemos una fotografía de doña Rosario, que también es una fundadora, al igual que don Eugenio Garzazada, de esta circunstancia de la construcción cultural y la distribución, o más que la distribución, la conformación pues de lo que conocemos justamente como modelo cultural, ¿no? O sea, desde el museo, la galería y en muchos casos también las instituciones culturales. Otra imagen que tengo por aquí precisamente es al expresidente Luis Echeverría con su comitiva. En 1973 justamente arribaba con su comitiva para el funeral de Eugenio Garzazada. Y bueno, me parece que justo estos momentos que se tocan, ¿no? Es decir, como estos momentos de inflexión entre la historia, o en este caso la narrativa, o los acontecimientos históricos en términos nacionales, tienen sus lazos específicamente con la industria a partir de una serie de tensiones que se generan en la década de los 40, a partir de los modelos culturales y las formas en que los industriales empiezan a, bueno, decidir cuáles van a ser sus áreas de inversión y cuáles van a ser sus apoyos en términos tanto de inversión educativa, como van a ser el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, precisamente como núcleo de formación de especialistas y profesionales que van a trabajar en las industrias que, pues digamos, se convierten en unos emporios familiares, ¿no? Y a su vez, digamos, la llegada o digamos la conformación hacia esa misma década de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la cual pues soy parte, ¿verdad? Trabajo en la universidad y soy egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y conozco esas otras tensiones que se forman a partir precisamente de la conformación de lo que va a ser el DASU o la Dirección de Actividades Estudiantiles a partir del modelo o de la vinculación con lo que va a ser la historia o la, digamos, apertura hacia la construcción moderna de la década de los 50 en torno a los artistas de la Escuela Mexicana de Pintura, quienes irónicamente van a formar 20 años después el inicio de las grandes colecciones de arte como va a ser la Bienal FEMS. Aquí tenemos una fotografía del Museo de Monterrey que, como mencionaba la doctora Ariadna, pues se funda en el 77. Digamos que en términos de antecedentes hacia la década de 1980, bueno, el año del 81 en particular, se va a terminar de conformar lo que va a ser la Facultad de Artes Visuales, que a diferencia de los dos grandes institutos que ya estaban funcionando dentro de las escuelas de arte, que van a ser pues el taller de artes plásticas que se va a formar, que se va a transformar en la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto de Arte AC, pues la facultad va a buscar también una meta específica, que es el crecimiento de la ciudad a principios de la década de los 80, desde un marco de los medios de comunicación. Tanto hoy el grupo de comunicación Reforma, como lo que antes era Notioro, hoy Multimedios, ¿no? Entonces, digamos que la Facultad de Artes Visuales va a tener una vinculación muy diferente a un campo de, digamos, artes visuales, pero también de la conformación de dos nuevas carreras. La primera, que va a ser artes camarográficas o una especialización precisamente para trabajar en los medios, y el diseño gráfico, que también va a ser como parte importante de estas nuevas vinculaciones de las artes en la década de los 80 hacia lo que va a ser pues lo que nos conforma, o en este caso lo que nos concierne, que sería la década de los 90 en México, y bueno, pues esta pequeña irrupción desde Monterrey. En 1986 cierra la fundidora, que digamos esta empresa siderúrgica que conforma también parte importante de la historia industrial de nuestro marco tanto de ciudad como
pues digamos, de conformación de cuál va a ser la cultura que va a estar alrededor de la fundidora. Y este cierre, esta clausura, va a traer consigo dos puntos importantes. El primero, digamos, pues digamos, la muerte del último sindicato libre en la ciudad, que ya, pues digamos, en términos generales, va a ser el último sindicato desde los cuales pues se iba a poder tener una visión, digamos, un poco diferente o con cierta resistencia frente al modelo neoliberal que ya se estaba imponiendo en la ciudad. Aquí anexo algunas imágenes de prensa. Ahora, ¿qué pasa con el Parque Fundidora? Que creo que algunos de ustedes, por lo que veo de los participantes, pues conocen, están en Monterrey. El Parque Fundidora se transforma en este modelo de espacio in situ hacia 1987 y generó pues un proceso de muchísimos debates, tensiones, problemas, específicamente porque no sabían qué iban a hacer con él, ¿no? O sea, esta transformación que hoy tiene, este uso que tiene de espacio público, con museos, con espacios también que funcionan desde las áreas culturales, pues va a ser también un modelo en tensión, ¿no? Quiero, bueno, esta es una pequeñísima línea de tiempo sobre algunos acontecimientos o antecedentes a lo que va a ser Monterrey en los 90, que Monterrey en los 90 pues sí se transforma específicamente, como había mencionado, de ser una ciudad de un pasado obrero a ser una ciudad de alta estrategia financiera. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues se incorporan modelos neoliberales y también se buscan que estos modelos, bueno, sobre todo en la década de los 80, las empresas empiezan a apoyar bienales, colecciones, sobre todo concursos, ¿no? O sea, más que tener un circuito en formación, y esto quiero como pues ponerlo también como en la consideración de un circuito de galerías como tales, ¿no? O sea, y esto también genera una serie de procesos o enfrentamientos que ya se venían dando desde décadas atrás, como les digo, desde la década de los 40, sobre cuál es el modelo, qué es lo que se debe hacer, digamos, preguntas sobre el régimen de representación que digamos, que se concibe como algo valioso o parte de la cultura en Monterrey, ¿no? O sea, esta nota de no hay más ruta pictórica que la nuestra, es una nota que sale en el periódico El Norte el 30 de enero de 1988, y es justamente documentando un exabrupto que tiene Tamayo en relación a una pregunta específica sobre lo que estaba pasando en Monterrey en términos pictóricos. Bueno, hacia el 88 también sucede pues un desastre natural, o sea, que es el Gilberto, que es el huracán Gilberto, que pues justamente nuestra ciudad es una ciudad de huracanes, es una ciudad de inundaciones, y pues también es una ciudad de una conformación, digamos, relacionada justamente a la aparición y a la desaparición, si lo podemos ver desde una perspectiva, pues digamos, en esos términos. Hacia 1991, pues se inaugura el Museo Marco, y quisiera ahora compartir un pequeño video como para dar algunos antecedentes o algunos puntos que me parecen interesantes dentro del debate sobre esta representación o esta forma de construcción visual de lo que es Monterrey. Se pueden compartir videos, ¿verdad? Sí. Bueno, ustedes me dicen. Sí, no debería de haber problema. Ahorita nada más checamos audio. A ver, ustedes me dicen si se escucha. Sí. Quito el audio, bueno, hablo encima del video. Este video es el intro de un programa precisamente que así se llamaba Hola Monterrey, no es ninguna casualidad, se llamaba Hola Monterrey porque emulaba esta revista o el título de la revista española, y en este intro de un minuto podemos ver a todos los personajes importantes en la década de los 90, la señora Eva Gonda de Garza Lagüera, a Diego Sada, a Márgara Fernández, pues a las modelos en esa época, sobre todo a la socialité, ¿no? Es decir, un asunto también de, bueno, ahí está Mauricio Fernández, Lizzy Barrera era una conductora que pues precisamente trabajaba en un programa de TV Azteca
donde pues hablaba de esto, ¿no? O sea, quién era quién en los medios, tanto culturales como de eventos sociales. Y bueno, dado que tengo muy poquito tiempo, me gustó pues poder presentarlo porque sí es un asunto que tiene mucho sentido crítico sobre el hecho de cómo se va construyendo esta historia intelectual, específicamente en los 90, y la relación que hay muy directa entre los medios de comunicación, el crecimiento de los museos, y sobre todo la construcción de un asunto clave que va a ser, digamos, los patrocinios, ¿no? Cómo la industria se interesa fuertemente en la conformación de lo que va a ser la institución cultural. Aquí voy a avanzar, estamos viendo esta presentación, ¿verdad? Esto con una imagen del Museo Marco. Sí. Avanzo. Muy bien, ahora quiero hacer una pequeña cita que es justamente en este marco neoliberal. Yo sé que este video pues lo pasé muy rápido, pero es un video justamente con esta frase de antes aquí era puro monte, ¿verdad? Donde podemos ver el Museo de Monterrey, donde se ve, por ejemplo, el Palacio Municipal de San Pedro Garza García, todos los lugares como específicos donde se producía este híbrido entre cultura y proyecto económico y también de un asunto como pues muy relacionado, ¿no? O sea, pues digamos a la construcción de pues de esta plataforma que va a ser justamente auspiciada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari en colaboración con los industriales, ¿no? O sea que este asunto también es un tema muy importante para poder establecer cuáles van a ser estos vínculos y que, digamos, a diferencia de otras décadas, aquí va a haber una serie de acuerdos específicos en relación a la construcción, pues, de nuevos modelos, pues, tanto de ciudad como de cultura, ¿no? Entonces, este proceso en el cual está involucrado el Museo Marco, que tiene que ver con la difusión de un Nuevo México, la difusión de un Monterrey, que es un espacio cosmopolita, ¿no? O sea, donde se puede escuchar a una sinfónica internacional, pero además se puede ver una exposición como Esplendores de 30 siglos y arte de diferentes índoles, ¿no? Aquí tenemos una fotografía, justamente el día de bueno, esta es una fotografía de archivo donde vemos en ese entonces el gobernador del estado de Nuevo León, Jorge Treviño, con Carlos Salinas, el presidente, y Diego Sada, ¿no? O sea, que fue el presidente del Consejo del Museo Marco, espero estar en lo correcto, durante muchos años y quien recientemente falleció. Y pues justamente los vemos en ese momento, ¿no? Recorriendo, explicando, observando. Agregué aquí algunas imágenes justamente de mis estudios o mis acercamientos a ciertos procesos artísticos que van a ser muy importantes y que hasta cierto punto van a estar no solo realizados en la década de los 90, sino también que van a participar de esta serie de dinámicas. Como sabemos, la pintura, bueno, todos conocemos el trabajo de Julio Galán, quien va a ser un artista muy importante y que además, bueno, va a tener este boom internacional, quien además, bueno, esta pintura no es de Galán, esta pintura es de Juan Caballero, quien es un artista egresado de la Facultad de Artes Visuales, quien era un pintor que trabajó también como maestro y que fue además estudiante en estas décadas, ¿no? Luego tenemos esta fotografía, que es una fotografía de Aristeo Jiménez, que es una fotografía tomada en el Hotel Roosevelt de Juan José González, que Juan José González también va a ser en esto, bueno, digamos, en esta historia de los 90, un personaje muy interesante, quien va a transitar desde la pintura hasta el performance y digamos en su trayectoria también pasa por colectivos, por creación literaria y diferentes asuntos clave que tienen mucho que ver con la región, ¿no? En comunicación con los otros dos estados que están cerca de nosotros, que están Tamaulipas y Coahuila. Bueno, esta fotografía de todos conocido, Julio Galán, creo, de Juan Rodrigo Yaguno, y pues tenemos acá otra imagen también de Juanjo González realizando un performance en 1994 en la reseña de la Casa de la Cultura de Nuevo León. En este performance, él lo que hacía era una interpretación de una serie de obras de Frida Kahlo con una acción política que claramente estaba posicionándose desde, pues digamos, la búsqueda del aborto libre, ¿no? Todavía en los 90, ¿no?
Bueno, otra de las características interesantes del periodo de los 90 es que, bueno, sucedían muchísimas cosas, ¿no? Había muchísima prensa, prensa social, pero también prensa cultural. Existían dos grandes formatos, uno de ellos era el Aquí Vamos, que era un suplemento del periódico El Porvenir. En esta imagen tengo pues una fotografía de un tríptico de Juan Caballero también, quien, pues como hace un momento mencioné. Quiero compartir un par de cosas por acá como referencia y quisiera ver si hay oportunidad de mostrarles un video. Bueno, aquí tengo una imagen de don Alfredo Gracia Vicente, quien fue uno de los precursores, en términos generales, de lo que va a ser este circuito de galerías, ¿no? O sea, entre comillas, si quiero ponerlo entre comillas, paréntesis subrayado, doblemente subrayado, circuito. Porque en realidad don Alfredo Gracia Vicente pertenece a una generación de inmigrantes, que también esto es algo muy importante para la conformación de la historia intelectual, específicamente a la década de los 40 en Nuevo León, ¿no? O sea, don Alfredo Gracia Vicente llega hacia 1948 junto con otra pintora, bueno, él nació en Castel de Cabras, pero la pintora catalana Carmen Cortés, que también llega más o menos en el 48, 49, junto con Pedro Garfias, una serie de intelectuales españoles, migrantes republicanos. Y en el caso de don Alfredo, él pone una librería, la librería Cosmos, y bueno, siempre tuvo ahí en venta obra de arte, pero hasta 1972 ya la configuró más como un espacio que tenía esta cuestión de la tertulia, una galería y pues también el diálogo con otros agentes culturales. En ese mismo año, en el 72, pues la Galería de Arte Actual Mexicano con Guillermo Sepúlveda, aunque debo decir que la galería nunca estuvo establecida tanto como en una casa, era su casa, ¿no? O sea, se vuelve un marchante de obra en el 72, con obras justamente pues solicitadas por las familias, porque siempre ha habido un mercado secundario, ¿no? En Monterrey, un mercado secundario que tiene mucha relación con la decoración, con la búsqueda del diseño y específicamente con una serie de asuntos que tienen que ver específicamente con pues buscar esta relación o esta cercanía con el diseño europeo o pues ya saben ciertas cuestiones que tienen que ver con la élite, con el consumo, pues, con la alta cultura, ¿no? O sea, y bueno, otra de las cosas que también quería comentarles sobre esta presentación es esta gráfica, si la alcanzan a ver, es muy breve, nada más hice así como las fechas y quiero como ir hacia abajo, que es el año de 1997, o sea, en el 72 justamente coincide casi con la galería, o sea, la Galería de Arte Actual Mexicano de Guillermo Sepúlveda, con el espacio artístico que tenía Alfredo Gracia Vicente, que don Alfredo manejaba en una parte muy importante este mercado secundario muy, muy importante de artistas que tenían un vínculo con lo regional, ¿no? O sea, desde Rodolfo Ríos, Gerardo Cantú, la obra años después de su propio hijo, pero de Saskia Juárez, es decir, había o sea, digamos que don Alfredo estaba como buscando estos vínculos con lo regional y Guillermo Sepúlveda estaba trabajando pues en otros menesteres, ¿no? Hacia el 92 se genera digamos, se funda la Galería de Jesús Drexel, que también es una galería muy importante, en Monterrey todavía existe. Y bueno, pues hacia el 97 se abre justamente la Galería de la BF15, que es una galería muy destacada porque podríamos decirlo en términos históricos, que es la primera galería de arte contemporáneo de Monterrey y que además es una galería gestionada por dos franceses y que tenían una visión latinoamericana, ¿no? Digamos, al mismo momento de la BF15 surgen otros espacios independientes como la Galería Efímera, dirigida por Dulce Lozano Pepi. Algunos años después, ya en 99, en La Lloradera, con el mismo Juanjo González, que tiene un espacio cerca de un mercado. Y bueno, pues pues digamos, mi recomendación sobre la línea histórica, mucho más profunda, en términos de espacios instituidos, espacios independientes, bueno, pues este libro de Liud Nava, que es mucho más completo. Aquí yo lo único que quise hacer
fue mencionarlo, ¿no? Porque pues necesitaría una clase completa para hablar de la BF15, pero me parece interesante porque justamente la BF15 coincide con la salida de la Escuela de Artes Visuales, de un grupo muy importante y destacado de artistas que son, pues, Marcela Gina, estamos hablando hacia finales de los 90, en el entonces colectivo mucho más grande de lo que conocemos, Tercero y Quinto, Mayra Silva, Adrián Procel, Israel Mercado, entre muchos otros, ¿no? Y bueno, pues acá, por acá, ¿qué más tenía? Bueno, déjenme ver si se ve aquí. Bueno, quiero comentarles de este libro, que este libro es importante como para tener un antecedente o, digamos, conocer un poco sobre esta generación de artistas que empiezan a trabajar las prácticas de arte contemporáneo desde un marco mucho más explícito hacia finales de la década. Está escrito por tres creadores, Alfredo Herrera, pescador, Benjamín Sierra y Enrique Ruiz. Se llama de esta manera Transferencias, Convenciones y Simulacros. Es un libro que es justamente de entrevistas, pero también tiene archivo y habla un poco de esta generación, ¿no? O sea, de qué pasaba en Monterrey en esta época, qué sucedía, cómo es que se vinculaban o no con los espacios de los museos, que también hay que aclarar que ni el Museo de Monterrey ni el Museo Marco en esas épocas estaban interesados en lo que sucedía en lo local. Entonces, muchas de las prácticas artísticas llevadas a cabo por los creadores sucedían en la calle, sucedían en espacios diferentes. Incluso Julio Galán, y esto también es interesante porque creo que desde el marco histórico o antecedente del tiempo, pues sí se juega mucho, sobre todo Memo, ¿verdad? Que pues es esta historia como la cuenta, ¿no? O sea, desde el ámbito galerístico, el éxito, pero Julio pues también tuvo que salir de aquí para tener este éxito internacional, para poder dar el salto, ¿no? Que creo que es mucho de lo que se habla en este libro, como de este desencanto, ¿no? O sea, de este desencanto de la región, de este desencanto de Monterrey, y creo que en base a eso, pues podríamos volver a la metáfora de ciudad que se aparece y que desaparece. Y bueno, ya para cerrar mi participación, quisiera compartirles un breve video justamente sobre un performance que a mí me parece, pues, en términos, pues, muy importantes sobre esta década, ¿no? O sea, porque, bueno, pues hay muchos artistas, mucho trabajo, o sea, nombrarlos a todos es muy complejo, podría dejar alguno fuera, pero me parece que en particular esta procesión, que es un performance que realiza Juan José González, voy a hablar sobre el video. Sí se alcanza a ver el video, ¿verdad? Porque está corriendo ahí. Sí. Perfecto. Inicia en el río Santa Catarina, que el río Santa Catarina es el eje central de esta ciudad. Esta ciudad está construida en términos arquitectónicos en dos partes, ¿no? O sea, la parte que no se inunda y la parte que se inundaba, ¿no? Y para allá, para donde se inunda, pues está la Independencia, las colonias pobres. Para donde no se inunda, pues está el primer cuadro de Monterrey. Aquí tenemos a Juanjo que se está bañando en el río Santa Catarina, justamente con las aguas contaminadas, y realiza un ritual que tiene que ver con la migración de su familia a esta ciudad en la década de los 60. Su familia es de Oaxaca, y pues muy dentro del vínculo y del marco del neomexicanismo, pues este video es un documento donde podemos ver todos estos elementos de ciudad, ¿no? O sea, de ciudad urbana, ¿no? De ciudad con todos estos problemas que tenemos actualmente, en el marco también de la migración, o sea, lo que está haciendo Juanjo es cubrirse con cal e inicia una caminata a lo largo del primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Se pone una máscara antigás y luego toma un tambor y se va recorriendo pues la ciudad, ¿no? Ahora, ¿por qué hace esto Juanjo? ¿Qué importancia puede tener para la década? Bueno, pues a mí me parece que hay dos situaciones fundamentales. Juan José pertenece a una generación de artistas que estudian en la Facultad de Artes Visuales, previo a esta generación que ya es mucho más conocida y que ya dentro de las prácticas artísticas incluso ya está legitimado, reconocido dentro del circuito de galerías y museos, como el colectivo Tercero y Quinto, Mayra Silva, Adrián Procel, Marcela Quiroga o la misma Georgina Arispe, ¿no?
Lo que sucede aquí es que Juanjo convive o trabaja con una escena cultural muy amplia que está dada por bailarines de danza contemporánea, por activistas de teatro y específicamente con un grupo de periodistas, entre ellos Ángel Sánchez Borges, el mismo José Garza, hoy secretario de Extensión y Cultura, quienes seguían a Juanjo en todos sus performances. Y eso también es algo muy interesante porque la documentación del trabajo de Juan José es parte también, o sea, como que está imbricada en esta, digamos, configuración o construcción de la historia o de los personajes o agentes que les llamaba no solo la atención, sino que veían en este tipo de actos algo más potente o, digamos, interesante para leer a Monterrey con estas distancias críticas. Ahí acaba de pasar Gerardo López Moya, también un periodista cultural que, bueno, pues actualmente pues tiene su canal de YouTube. Y bueno, pues me parece que, bueno, ahí acaba de pasar José Garza con su cámara, trabajando para el periódico El Norte. Entonces, este documento, digamos, realizado por la Facultad de Artes Visuales, nos puede dar una idea de cómo era Monterrey en los 90, ¿no? Así, digamos, el lado B. Ya vimos Hola Monterrey con Lizy Barrera, ¿verdad? En este minuto. Y este era el lado B, ¿no? O sea, el lado de los migrantes, de la gente de a pie, de ir caminando entre los camiones, estos camiones urbanos que hoy en día nos siguen agobiando, ¿verdad? Que no tienen una salida sobre un marco de transportación pública eficiente. Y bueno, pues Juanjo recorre estas calles y este documento también editado por Juan Carlos Ramírez, que se conoce, bueno, para mí es una memoria muy importante de mucho de lo que sucedía en la década de los 90. Evidentemente sin olvidar a otros agentes y otros artistas que también son muy importantes, ¿no? Pero dada la naturaleza de mi participación el día de hoy, quise concentrarme en algunas de estas preguntas sobre qué es la historia intelectual de un contexto como el de Monterrey. Voy a dejar de compartir y pues yo creo que con esto puedo ir cerrando mi participación el día de hoy. Estoy aquí compartiendo una foto que a mí me encanta, que es una foto de Celso Piña con García Márquez, ahí mismo en el marco, en la Fundación Nuevo Periodismo. Y me parecen bien interesantes estas imágenes. No quise compartir tantas imágenes para poder tener un marco de respiro en mi presentación, pero me parecen bien importantes o destacados estos momentos de inflexión, de encuentros entre la historia local y la historia latinoamericana, ¿no? O sea, es decir, ¿qué sucede para que estos dos personajes se encuentren, se conecten? Y que además lo hicieran en un museo, también eso, bueno, en el Museo Marco, ¿no? Que también, bueno, está dentro de mis afectos, fui voluntaria muchos años. Y pues aquí pongo algunas de las referencias, en algunas pues coinciden con los vínculos o los derroteros que mencionó la doctora Ariadna, y en general pues con algunos otros referentes que también me gustaría dejar en este banco de información para todos aquellos que se interesen. Y pues cierro con esta imagen y mis datos por si tienen alguna pregunta, y pues estoy aquí para las preguntas y para lo que pueda surgir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rocío, por tu participación. Creo que nos aclaras muchas cuestiones sobre el panorama artístico en la década de los 90 acá en Monterrey, porque bueno, pues las historias oficiales se suelen escribir desde el centro, ¿no? Entonces, si queremos pensar de una manera descentrada, pues tenemos que acudir precisamente a la memoria, a la historiografía de lo local, para también poder entender las diferencias, similitudes que pudieron haber estado pasando con el centro, ¿no? A mí, una cosa importante de todo lo que nos compartiste el día de hoy, una de tantas cosas importantes que me parece, es esto que mencionaste, que ningún museo en los 90 estaba interesado en lo local, ¿no? En lo que los artistas vivos, digamos, estaban haciendo en ese momento. Y algo similar pasaba en la Ciudad de México. Prácticamente ningún museo estaba interesado en esta nueva escena de artistas jóvenes, propositivos, que estaban tratando de desilvanar el mundo desde un lugar diferente a las generaciones que los precedieron. Y bueno, creo que ese es un punto de contacto ahí interesante que habría que pensarlo, ¿no?
y a lo mejor en otra ocasión comentarlo más a profundidad. Quiero abrir a preguntas, comentarios también de quienes nos acompañan hoy. No sé si alguien quiera comentar algo, puede abrir el micrófono directamente o puede ponerlo en el chat. ¿Alguna duda? Bueno, yo sé que probablemente quedaron muchas dudas, ¿no? Porque lo hicimos todo como muy corriendo, pero si alguien quisiera comentar, preguntar algo, con mucho gusto. Por aquí, Angélica nos estaba preguntando si era posible que compartieras el PDF que habías mostrado, el de transferencias, convenciones y simulacros. Si era posible que lo compartieras. Sí, no lo tengo completo porque incluso la biblioteca de la biblioteca Rangel Frías está dividido por capítulos, o sea, está mal digitalizado. Pero yo lo que pensaría es que también, por ejemplo, otros antecedentes, la línea del tiempo que trabajé ya como completa, un manifiesto de un colectivo político que se llama Caligrama, que a mí me parece muy importante en términos pues de diferenciación política, y pues yo creo que también les puedo dar las ligas y con muchísimo gusto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Aquí Luminita nos hace un comentario, una sesión muy enriquecedora. Muchas gracias. La sesión que sigue con Solenaro, precisamente, ella se va a encargar o va a tratar el tema de las prácticas no objetuales entre la década de los 80s y los 90s. Es decir, ella se va a enfocar muchísimo más en performance en estos tiempos. Por supuesto, en toda la escena de video y cine que estaba ocurriendo, por ejemplo, con el caso de Sarah Minter, que es una cineasta que trabajó muchísimo con las regiones periurbanas alrededor de la Ciudad de México. También, por ejemplo, pues Sol nos va a estar compartiendo qué más pasaba en el ámbito también de las publicaciones, y que de alguna manera todo esto va a ser un poco una antesala de lo que vamos a seguir viendo en las otras sesiones, ya con los espacios alternativos y con personas que participaron de los espacios alternativos directamente, como el caso de Eduardo Baroa y por supuesto Guillermo Santamarina, que era quien les comentaba hace rato que había hecho esta exposición llamada A propósito de Joseph Beuys, que fue realmente la primera exposición alterna de arte contemporáneo al circuito tradicional de a lo mejor un arte un poco más decorativo o como estas propuestas que les mostré hace un momento, más de carácter abstracto, digámoslo así, ¿no? Por no echarle piedras a nadie, ¿no? Cada quien tenía sus caminos, todos son igualmente válidos, pero va a ser bien interesante escuchar el testimonio de Guillermo, ¿no? También en relación con María Guerra, una figura en la curaduría mexicana muy importante, y que, bueno, desgraciadamente ya no está entre nosotras, ya falleció, pero también va a ser bien interesante escuchar la relación entre Guillermo y María para impulsar proyectos curatoriales, y también la presencia de Guillermo. Guillermo en algún momento agarra y dice, yo me voy de la Ciudad de México, ya no aguanto más, y se va a Guadalajara, que por aquí vi que había personas de Guadalajara, y va a fundar un espacio que se llama El Cayo, ¿no? Entonces el Cayo, también pensando en escenas descentradas, va a ser importante para hacer un contrapeso con cuestiones que estaban sucediendo en Ciudad de México, y también desde el espacio independiente, desde el espacio alternativo. Todas estas categorías de alternativo, independiente, yo espero que hacia las últimas sesiones las podamos poner un poco en tela de juicio, vaya qué tan válidas son el día de hoy esas categorías, si en realidad estos espacios eran completamente independientes, estos espacios de los 90 eran completamente independientes. ¿Independientes de qué? A lo mejor eran independientes del Estado, pero a lo mejor no lo eran tanto de la iniciativa privada, ¿no? Y porque obviamente cuando se echa a andar Conaculta, que es una de las cosas que se me olvidó mencionar, se echa a andar el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, emanado desde el Instituto Nacional de Bellas Artes, y el programa del FONCA, que es un programa de becas que hasta el día de hoy subsiste para artistas, para creadores visuales, desde diferentes ámbitos, pues por supuesto hay una cooptación también por parte de la estructura estatal de las artistas y las nuevas propuestas, ¿no? Entonces, de pronto esta
soñada o imaginada independencia, utópica independencia, de pronto resulta que ya no es tanta, ¿no? Entonces ahí a lo mejor pensar en el tema alternancia o en el tema alterno, espacio alterno, alterno también a qué, ¿no? Y cómo poco a poco estas escenas contestatarias, disidentes, no hegemónicas, van siendo cooptadas por las instituciones del arte, tanto públicas como privadas. Me quedaría ahí. Si no tienen más comentarios o dudas, pues vamos cerrando la sesión. Ok, gracias por compartirnos el libro. Yo tengo cuenta en Scribd, si quieren yo lo bajo y se lo comparto a Kenia de vuelta para hacer una carpeta del seminario. ¿Ok? Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias Ariadna y Rocío. Creo que con esto pues damos terminada la primera sesión del seminario y los esperamos la siguiente semana. Que tengan muy buena tarde todos y muchas gracias a nuestras ponentes del día. Gracias, hasta luego. Gracias Ariadna, gracias Marco, gracias a todos. Gracias a ti. Gracias, Chao. Rocío. Gracias, Kenia.